Hola, bienvenidos a esta tutoría. Nuestro tema de hoy, la importancia de consumir probióticos, prebióticos y simbióticos. La superficie de la luz intestinal contiene billones de microorganismos vivos en un número equivalente a unas 10 veces el de células que componen una persona adulta. La mayoría de ellos se localizan en el colon, donde residen ciertas especies de bacterias. El intestino humano es, por tanto, un verdadero ecosistema esencial para la absorción eficiente de nutrientes y para el mantenimiento de la salud en general. ¿Qué son los probióticos, prebióticos y simbióticos? La Organización Mundial de la Salud define los probióticos como aquellos productos que contienen microorganismos vivos, los cuales, cuando se administran en la cantidad adecuada, tienen un efecto benéfico en la salud del huésped. Los prebióticos son sustancias derivadas de alimentos que no pueden ser digeridos, cuyo efecto beneficioso en el huésped está dado por su contribución al crecimiento, la actividad o ambos de un tipo de bacteria. Los productos que contienen prebióticos y probióticos son denominados simbióticos. El cuerpo humano está poblado por miríadas de microorganismos en toda su superficie y en las cavidades conectadas con el exterior. Los colonizadores microbianos del intestino, la microbiota, son una parte funcional, aportan genes, microbioma y funciones adicionales a los recursos de nuestra especie y participan en múltiples procesos fisiológicos, desarrollo somático, nutrición e inmunidad. Algunas enfermedades crónicas no transmisibles de la sociedad desarrollada, atopías, alergias, síndromes metabólicos, enfermedades inflamatorias, cánceres y algunos trastornos de la conducta están asociados a la disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? Pérdida de riqueza de especie de la microbiota intestinal. El uso de antisépticos, antibióticos y los hábitos dietéticos de la sociedad industrializada parecen estar en el origen de la disbiosis. Generar y mantener diversidad en la microbiota es un nuevo objetivo clínico para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Composición y funciones de la microbiota intestinal. La colonización microbiana y el desarrollo de la microbiota intestinal propiamente dicha comienza en el parto. La microbiota intestinal es clave para el desarrollo del sistema inmunológico y la homeostasis del individuo, y las primeras fases de colonización son cruciales. Experimentos en animales libres de gérmenes demuestran que la colonización microbiana en etapas tempranas de la vida inducen funciones tróficas e inmunitarias. Pero esto ya no ocurre si la colonización se retrasa a la edad adulta. Los bebés nacidos por parto vaginal tienen una microbiota inicial que se asemeja a la de la vagina materna, mientras que los nacidos mediante cesárea muestran perfiles propios de la piel o del ambiente. Los recién nacidos prematuros presentan niveles reducidos de microbiótica y niveles más elevados de enterobacterias. La microbiota en los niños con lactancia materna exclusiva muestran dominancia de mejoramiento en comparación con los niños alimentados con fórmulas. Otros factores como la presencia de hermanos mayores, mascotas y el ambiente rural o urbano también influyen. El envejecimiento se asocia a pérdida de diversidad microbiana y cambios en los niveles de algunos microorganismos. Los cambios se correlacionan con una disfunción inmunitaria que se ha denominado inflamación crónica de bajo grado, con incremento del estado inflamatorio y detrimento de la capacidad de generar respuestas inmunitarias adaptativas. Los niveles de microorganismos con capacidad autoinflamatoria y otros microorganismos están disminuidos en la vejez. La modulación del microbioma o la administración de algunos de estos microorganismos podría contribuir a frenar el declive fisiológico relacionado con el envejecimiento. Aporte de la microbiota en la digestión y metabolismo. La microbiota intestinal ejerce un papel clave en el proceso digestivo y la regulación metabólica del hospedador. Parte de los alimentos no se degradan completamente por enzimas humanas y los residuos que no se absorben llegan al colon, donde hay alta densidad de organismos con recursos metabólicos adicionales. Es también importante en la producción de compuestos bioactivos como vitaminas del grupo B o la vitamina K. La microbiota intestinal transforma compuestos dietéticos inactivos en moléculas bioactivas.
La extracción de energía a partir de un alimento es variable y depende de la composición microbiana. La microbiota también regula el almacenamiento de lípidos, por lo que su papel en la obesidad y el síndrome metabólico es objeto de investigación. Por tanto, la microbiota intestinal ejerce un papel regulador relevante para la homeostasis metabólica del individuo. La microbiota en la maduración y regulación de la función de barrera y del sistema inmunitario. El tracto gastrointestinal ha desarrollado mecanismos de defensa frente a agentes ambientales perjudiciales a los que está expuesto por vía oral, manteniendo al mismo tiempo tolerancia hacia la microbiota. Los microorganismos intestinales influyen en el desarrollo y en el funcionamiento del sistema inmunológico, y la rotura de este equilibrio con su anfitrión pueden dar lugar a una desregulación inmunológica y contribuir a la aparición de trastornos inflamatorios y autoinmunes crónicos. El tracto gastrointestinal es una barrera selectiva constituida por células epiteliales que limitan el contacto directo de microorganismos residentes o transeúntes con células inmunes especializadas. Atrapan a un gran número de microbios, impidiendo su acceso al epitelio y facilitando su eliminación en las heces. Su influencia en el sistema neuroendocrino. La microbiota y los metabolitos que se generan en el intestino a partir de la dieta configuran señales neurales y endocrinas que influyen en órganos y tejidos distantes. La microbiota comensal, a través de la generación de ácidos grasos de cadena corta y los péptidos enteroendocrinos, contribuyen a regular la homeostasis energética, modulando aspectos como el metabolismo de la glucosa, la sensibilidad a la insulina, la termogénesis y el apetito. A través de efectos endocrinos y mediante vías de señalización neural que llegan al sistema nervioso central, donde se integran las señales que regulan el equilibrio energético. Además, la microbiota intestinal participa en el metabolismo y en la circulación enterohepática de las sales biliares y contribuye a la generación de ácidos biliares secundarios que interactúan con receptores especializados, lo que también influye benéficamente en la tolerancia oral a la glucosa. Las células epiteliales del sistema intestinal están implicadas en la síntesis de glucocorticoides que desempeñan una función antiinflamatoria y endocrina, y su modificación se ve reflejada en la composición de la microbiota intestinal. Las bacterias comensales participan en la regulación circadiana de los glucocorticoides de forma dependiente del eje del estrés. La microbiota también interviene de forma directa o indirecta en la síntesis de compuestos neuroactivos, incluidos distintos neurotransmisores, como la serotonina, dopamina, ácido aminobutírico, lo que conocemos como GABA, que influye en las funciones cerebrales, el comportamiento, el metabolismo y la inmunidad. El GABA es un aminoácido neurotransmisor que regula la excitabilidad cerebral. El GABA es un importante neurotransmisor con efectos inhibidores en el cerebro y su disfunción está implicada en enfermedades como el autismo y la esquizofrenia. Los estudios preclínicos indican que la administración de ciertas bacterias probióticas y prebióticos pueden aumentar la concentración de GABA o sus receptores en el cerebro, pudiendo contribuir a la mejoría de estos trastornos. La influencia de la microbiota en la síntesis de serotonina parece particularmente relevante, ya que hasta un 90% de este neurotransmisor que ejerce funciones a nivel cerebral y periférico se sintetizan en el intestino, a nivel del sistema nervioso central. La serotonina es clave en la regulación del estado de ánimo, el apetito y las funciones cognitivas, y a nivel intestinal regula la inflamación y la motilidad. La desregulación del sistema serotoninérgico también está relacionada con enfermedades inflamatorias crónicas y con la obesidad inducida por la dieta. Diversas bacterias intestinales conducirían a la síntesis de catecolaminas como dopamina, norepinefrina y epinefrina.
La dopamina tiene una importante función en el sistema de recompensa, implicado en la regulación del comportamiento alimentario y también en el estado de ánimo. Eubiosis y disbiosis. Eubiosis hace referencia al equilibrio normal de la flora. Disbiosis, desequilibrio de la flora. Los estados de disbiosis generalmente se caracterizan por la pérdida o la exhibición insuficiente de especies beneficiosas que habitualmente son dominantes. Los cambios pueden ser específicos de cada persona, nicho y de cada enfermedad, y puede conllevar daños globales de la estructura de la microbiota o pérdida o adquisición de especies concretas. Por ejemplo, en las enfermedades inflamatorias intestinales suele observarse pérdida de bacterias productoras de butirato. En el cáncer colorectal es frecuente el aumento de abundancia relativa de Fusobacterium en los heces, un género propio de la microbiota bucal. Múltiples factores como el uso de antibióticos y otros medicamentos, estados como el estrés, factores genéticos, dietas, estilos de vida, etc., se han implicado en el origen de la disbiosis. Si el factor desencadenante es intenso o persistente en el tiempo, el proceso puede conducir a una enfermedad, generalmente de tipo crónico y recurrente y de patrón inflamatorio. Hipótesis de la higiene. La hipótesis fue dada en 1989 al observar que más niños en una casa significan más gérmenes compartidos, sugiriendo que las infecciones de la primera infancia protegían contra las enfermedades alérgicas. Bach encontró una explicación científica para respaldar la hipótesis de la higiene. Él sugirió que la pérdida o reducción del contacto con agentes infecciosos reduce la actividad de la TH1 y que resulta en un aumento en la actividad de las células TH2, un sello distintivo de los trastornos alérgicos. Es decir, aclarando, según esta hipótesis, lo conveniente para el correcto desarrollo del sistema inmunológico no son las infecciones por patógenos en la primera infancia, sino la exposición temprana y regular a una amplia gama de microbios inofensivos o viejos amigos presentes a lo largo de la evolución humana y reconocidos por el sistema inmunológico, que lo entrenan para que reaccione adecuadamente ante los distintos estímulos o amenazas. A pesar del gran éxito de los antibióticos en la lucha contra las infecciones, su uso intensivo ha provocado dos grandes problemas. La propagación de bacterias multiresistentes, que actualmente se considera una de las amenazas más graves para la salud pública, y su impacto negativo e indiscriminado sobre el microbioma. Muchos aspectos de la fisiología humana, desde la defensa inmunitaria o el metabolismo hasta el comportamiento, parecen estar alterados. Estudios epidemiológicos y experimentales han demostrado evidencia positiva entre la exposición a antibióticos y el desarrollo de prácticamente todas las plagas modernas. Conviene recordar que los primeros 2 años de vida son el periodo en que el uso de antibióticos per cápita es mayor. Enfermedades asociadas a disbiosis intestinal. La disbiosis de la microbioma intestinal se ha asociado a una lista amplia de enfermedades inflamatorias, autoinmunes, metabólicas y neoplásicas y con algunos trastornos de la conducta. La evidencia científica resulta poca para distinguir si la disbiosis precede a la enfermedad o si la propia enfermedad y su tratamiento conducen a la disbiosis. No obstante, los modelos experimentales de transmisión de microbiota fecal sugieren que hay cierta relación de causalidad entre la comunidad microbiana alterada y algunas enfermedades. Dentro de las posibles enfermedades por disbiosis tenemos enterocolitis necrosante, la prematuridad, el nacimiento prematuro del bebé es el principal factor de riesgo. La sepsis neonatal, los prematuros a menudo experimentan disbiosis neonatal. El uso prolongado de antibióticos en esta etapa, en recién nacidos, es el principal causal. Desnutrición proteica, en muchos casos la desnutrición se asocia con diarrea e inflamación intestinal, lo que contribuye a aumentar la morbilidad y la mortalidad. Enfermedades atópicas, el asma y la atopía quiere decir hipersensibilidad, son enfermedades crónicas frecuentes. La evidencia reciente relaciona la atopía y el asma con la composición y función del microbioma. Enfermedades metabólicas prevalentes y deterioro cognitivo. Los sujetos con obesidad y o diabetes mellitus tipo 2 desarrollan deterioro cognitivo. La composición alterada de la microbiota intestinal podría desempeñar un papel importante como desencadenante de la inflamación metabólica,
resistencia a la insulina, desarrollo de la diabetes 2 y cognición alterada. Diabetes mellitus, a modo de ejemplo, el butirato es producido por bacterias fermentadoras específicas de fibra dietética. La pérdida relativa de estas bacterias se ha observado de forma consistente tanto en prediabéticos como en diabéticos tipo 2. De hecho, la respuesta glucémica a una comida está determinada tanto por la fisiología del hospedador como por la composición de la microbiota intestinal. Enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa caracterizada por respuestas inmunoinflamatorias exageradas contra microorganismos no patógenos de la microbiota intestinal, generando lesiones ulcerosas que evolucionan a cronicidad. Cuanto mayor es la inestabilidad microbiana, mayor es el riesgo de nuevo brote. Trastornos funcionales digestivos. El síndrome de intestino irritable es el trastorno funcional más frecuente y se caracteriza por la presencia de dolor abdominal recurrente asociado a alteraciones del ritmo deposicional, ya sea en forma de estreñimiento o de diarrea. En sujetos con trastornos funcionales por exceso de gas, los síntomas inducidos por la comida son hinchazón, distensión y dolor, y se relacionan con inestabilidad microbiana. Los estudios en estos pacientes muestran datos que sugieren que la competencia funcional de la microbiota intestinal logra estabilidad y previene la aparición de síntomas abdominales. Inmunosenescencia y fragilidad. El término inmunosenescencia se aplica a los cambios en el sistema inmunológico relacionados con la edad avanzada. Básicamente consiste en la exacerbación progresiva del tono inflamatorio y la reducción de la capacidad para generar respuestas adaptativas frente a nuevos núcleos. La disminución de la diversidad microbiana intestinal se caracteriza por la reducción de especies productoras de butirato y aumento relativo de proteobacterias con potencial inflamatorio. Enfermedad injerto receptor, el papel de la microbiota intestinal en el contexto del reinicio del sistema inmunológico, que supone el trasplante de progenitores hematopoyéticos y su posible impacto sobre la presentación de complicaciones, está siendo objeto de estudio. Actualmente, modular la microbiota intestinal para mejorar la salud humana es hoy objeto de investigación intensiva y extensiva que ensaya estrategias tales como intervención dietética con distintos nutrientes, incluyendo prebióticos, probióticos, simbióticos y otras estrategias afines como postbióticos, para probióticos y el trasplante de materia fecal. Muy probablemente el conocimiento de la composición individual de la microbiota intestinal facilitará futuros protocolos de nutrición personalizada para optimizar la salud. En la actualidad, los principales objetivos consisten en incrementar la diversidad microbiana y reforzar la capacidad funcional de generar ácidos grasos de cadena corta, localizados particularmente en el colon. Se sabe que los nutrientes no solo son esenciales para la salud humana, sino también para la salud de la microbiota intestinal. Las funciones metabólicas de la microbiota intestinal están ligadas a la digestión de polisacáridos complejos, producción de ácidos grasos de cadenas cortas, metabolismo de los ácidos biliares, producción de vitaminas, con los consiguientes efectos tróficos sobre la barrera intestinal y el sistema inmunológico. Así, la alimentación resulta ser un elemento fundamental en el establecimiento de la microbiota intestinal en el niño y su estructura y funcionalidad en el adulto. El consumo abundante de fibra dietética, frutas, verduras y otras vegetales se asocian con incrementos importantes y significativos en la especie fermentativa. En experimentales, un consumo elevado de grasas puede traducirse en desequilibrios del ecosistema intestinal que contribuye al desarrollo de procesos inflamatorios. Las proteínas de origen animal también modulan la composición de la microbiota y la producción de metabolitos. El catabolismo microbiano de los aminoácidos de origen animal genera compuestos químicos orgánicos que pueden combinarse con óxido nítrico para formar compuestos tóxicos que están relacionados con la formación de células cancerígenas a nivel colorectal.
El impacto de los aditivos alimentarios en la microbiota y la homeostasis intestinal, al igual que los endulcorantes no calóricos, pueden inducir intolerancia a través de sus interacciones con la microbiota. Las dietas vegetarianas o veganas son ricas en hidratos de carbono complejo, de modo que sería esperable su impacto beneficioso en la microbiota intestinal, dando un desarrollo mínimo y suficiente para justificar los beneficios en la producción de ácidos grasos de cadena corta que está aumentada en la población vegetariana. Los probióticos. Los alimentos fermentados por microorganismos como pan, cerveza, vino, kéfir, yogur, kumis o queso están en la dieta humana desde el Neolítico, y no solo con fines nutricionales, sino también terapéuticos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud definió a los probióticos como microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, obtienen un beneficio para la salud del hospedador. Los microorganismos comercializados como probióticos incluyen levaduras y bacterias de diferentes géneros, tales como Lactobacillus, Streptococcus, Enterococcus, Pediococcus, Bacillus y demás. Prebiótico. El término probiótico aparece publicado por primera vez en 1995, definiendo el concepto como ingrediente alimentario no digerible que beneficia al hospedador mediante la estimulación selectiva del crecimiento y de la actividad de un número limitado de bacterias en el colon, mejorando la salud del hospedador. Están presentes en leche, hortalizas, frutas, verduras, cereales, legumbres y frutos secos. Aunque la mayoría de los prebióticos se administran por vía oral, el panel admite que también puede administrarse en otras zonas del cuerpo colonizadas por microorganismos como la piel y el tracto vaginal. La evidencia generada en distintas enfermedades avala la posibilidad de que los prebióticos tengan un papel promotor de salud en la población sana. Simbióticos. Un simbiótico es un producto que combina al menos un probiótico y un prebiótico. Solo puede ser denominado simbiótico si está permanentemente caracterizado y ha demostrado inducir un efecto mejorado superior al de la suma de los generados separadamente por sus ingredientes. Trasplante de materia fecal. Es un método definido para cambiar la microbioma intestinal de un paciente con el fin de normalizar su composición y obtener un beneficio terapéutico. Consiste en la infusión de una suspensión de heces provenientes de un individuo sano en el tubo digestivo del paciente receptor. Se trata de una técnica ya utilizada en China en el siglo IV, hasta que en el 2013 destaca su extraordinaria eficacia para el tratamiento de la diarrea refractaria y recurrente. Bien, vamos a ver la relación que hay de un microbioma que está alterado con el desarrollo de enfermedades. La correlación entre el microbioma y distintas enfermedades en el humano se deriva de la pérdida de las funciones benéficas o de su alteración por la invasión de microorganismos patógenos. Las enfermedades más relacionadas con alteraciones de esta naturaleza incluyen las enfermedades cardiovasculares, las autoinmunitarias e inflamatorias crónicas, la diabetes mellitus, la gastroenteritis, el síndrome del colon irritable, la artritis reumatoidea, las infecciones y el cáncer, y también modificaciones en el metabolismo de los fármacos. Los principales factores asociados con riesgos cardiovasculares son dislipidemia, diabetes, hipertensión arterial, obesidad y generación de trimetilamina, ácidos biliares secundarios y ácidos grasos de cadena. En cuanto a la correlación del microbioma con el sistema inmunológico, en diversos estudios se ha planteado la relación con la inmunidad, las alergias y las enfermedades inflamatorias y el tipo de gérmenes en la cavidad oral, las vías aéreas y las vías digestivas. En el caso de la artritis reumatoidea, la composición de la microbiota intestinal y el estado funcional del sistema inmunológico pueden determinar cuáles pacientes padecerán la enfermedad. De hecho, algunos de los medicamentos usados para el tratamiento de la artritis reumatoidea son antibióticos. Con respecto a las enfermedades inflamatorias, el síndrome del intestino irritable es uno de los más ampliamente estudiados, y cuando se demuestran infecciones gastrointestinales previas, se denomina síndrome de intestino irritable postinfeccioso.
En este último puede observarse sobrepoblación bacteriana y alteraciones cuantitativas y cualitativas de la microbiota intestinal y fecal. En múltiples estudios se ha demostrado el carácter cancerígeno de microorganismos como el Helicobacter pylori y el virus del papiloma humano en el cáncer gástrico y en el cuello uterino respectivamente. Sin embargo, recientemente se ha demostrado un aumento de la prevalencia de neoplasias con perfiles específicos del microbiota. Otra de las propiedades de la microbiota es la capacidad de modificar el entorno en donde se encuentra, gracias a su amplio potencial para modificar las reacciones de los fármacos, los metabolismos de los fármacos y otros xenobióticos. Su papel como tratamiento. Se analiza su papel en el tratamiento y prevención de la diarrea aguda por antibióticos o rádica. La diarrea rádica es aquella que es causada por radiación. La diarrea por antibióticos es una complicación muy frecuente en el ámbito hospitalario entre el 13 y el 60%. En estos pacientes el uso de probióticos se plantea con el objeto de restaurar la microflora. En las enfermedades inflamatorias intestinales es un trastorno crónico recurrente en el que se observa una interacción anómala de la flora intestinal y el huésped. Estos pacientes presentan un riesgo de desarrollar cáncer colorectal. En los últimos años se ha propuesto el uso de probióticos, prebióticos y simbióticos con el objeto de restaurar la microflora intestinal, ecomedicina y reducir la inflamación. Sobre la salud colónica, estreñimiento, intestino irritable. Los prebióticos en general tienen un efecto positivo. Hepatopatía. Se ha propuesto que los probióticos podrían modular la flora intestinal influenciando el eje intestino-hígado y mejorando dicha enfermedad. Pacientes en cuidados intensivos y quirúrgicos. Se han realizado diferentes estudios aleatorios en pacientes sometidos a la fibra probiótica contenida en los preparados y frente a otro grupo control con nutrición parenteral o enteral. Pancreatitis aguda, donde un estudio en el año 2005 con pacientes con pancreatitis aguda grave se relacionó el uso de los probióticos y simbióticos, obteniendo respuestas positivas con los simbióticos. Absorción de calcio y salud ósea. Se ha evaluado la absorción del calcio tras administración de prebióticos. En un estudio administrado durante un año en adolescentes se mejoraba no solo la absorción cálcica, sino además la densidad mineral ósea. En enfermedades metabólicas, obesidad y diabetes. La composición de la microbiota intestinal difiere en personas obesas frente a las delgadas, en los diabéticos frente a los no diabéticos, y en otras patologías como la esteatosis hepática o enfermedades cardiovasculares y renales frente a personas sanas. Su aporte es muy positivo en el manejo de estas enfermedades. Evaluar la efectividad de estos amigos de los intestinos. Existe un protocolo. Número de microorganismos viables, un número inferior a 1.000 millones de microorganismos por gramo se considera una cantidad inadecuada para una dosis terapéutica. Tipo de microorganismos. Los productos con cepa única son más útiles que los de múltiples cepas, en el sentido de que las diferentes bacterias pueden competir entre sí. Método de procesamiento. Los productos que han pasado por un sistema de centrifugado o de ultrafiltración tienen menos bacterias viables. Forma. Los suplementos en polvo son preferibles a los líquidos. Otra opción son las cápsulas. Efectos secundarios por el uso de los probióticos, prebióticos y simbióticos. Desarrollo de un síndrome que se llama el síndrome de drenaje excesivo. Se le conoce porque hace parecer dolor de cabeza, diarrea, distensión o estreñimiento. Otro efecto secundario es el meteorismo intestinal, que es un cuadro clínico debido a un exceso de gas dentro del intestino y aumento de la sensibilidad de las paredes a la distensión. Estos efectos secundarios se atribuyen a la limpieza de las toxinas del organismo y pueden durar algunos días. Conclusiones. El microbioma humano está hecho de todas las bacterias que cubren el cuerpo humano y que ayuda al cuerpo a funcionar bien. Cuando se altera el microbioma, el cuerpo se inflama más y es predispuesto a las alergias.
En el parto hay bacterias amigables en la vagina de la madre, el microbioma vaginal, que podría ser beneficiosa para el niño y ayudar al bebé a desarrollar un sistema inmunológico saludable. El microbioma del adulto depende de múltiples factores como el sexo, el índice de masa corporal, los hábitos nutricionales y la actividad física, entre otras. El microbioma normal se ha relacionado con múltiples funciones: endocrina, señalización neurológica, modificación de la densidad mineral ósea, maduración del sistema inmunológico, inhibición de patógenos, síntesis de vitaminas como la K, B12 y folato, metabolismo de las sales biliares y modulación de algunos fármacos. La utilización de probióticos, prebióticos y simbióticos está emergiendo como una terapia prometedora y en general segura en diferentes escenarios clínicos. Si bien es evidente el avance logrado en el estudio de estos productos, no existe aún claridad acerca de las combinaciones ideales de microorganismos, la dosificación, la caracterización funcional y estructural de los productos secretados, los mecanismos comunes de acción para obtener su efecto benéfico, etc. Dado el creciente auge de estos productos en el mercado y su potencial industrial y comercial, es un imperativo ético, científico y tecnológico estudiar su eficacia, bioequivalencia, seguridad y vías de administración, y en general garantizar su uso clínico con el mayor margen de seguridad para los pacientes.